¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Conciencia Veterinaria en Convet, edición número 1, con el doctor Javier del Ángel, gran amigo y gran profesional. Estamos invitando aquí al doctor Javier con la finalidad de que nos hable un poco de los avances, doctor, que ha habido con respecto a todo lo que es uronefrología en el diagnóstico de mascotas. Tú que estás a la vanguardia, que eres líder de opinión, que eres una persona reconocida ya tanto nacional como internacionalmente, me gustaría que me platicaras un poco referente a que la gente entienda y también los colegas el avance que ha tenido la uronefrología tanto para el diagnóstico como para el manejo de los pacientes. Okay. Bueno, sí, ha habido pues, avances interesantes. Cada vez tenemos más oportunidad del diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica. Y hemos aprendido muchos conceptos en la prevención de la lesión renal aguda, ¿sí? Que son los dos tipos de enfermedades renales más frecuentes que tenemos. Sabemos que la enfermedad renal crónica, desafortunadamente, cuando se manifiesta clínicamente, que el paciente tiene signos clínicos atribuidos a la enfermedad, pues es una enfermedad que está extremadamente avanzada. Entonces ya no hay muchas oportunidades del manejo de la misma enfermedad. Por lo tanto, es muy importante que la enfermedad renal sea diagnosticada en las etapas más tempranas. Eso implica que tenemos que trabajar con un proceso que se llama factores de riesgo. El paciente no debe de tener signos clínicos, sino que el médico veterinario tiene que detectar los factores de riesgo que están relacionados a la enfermedad y buscar la enfermedad a través de pruebas diagnósticas. Excelente. ¿Sí? Entonces, cuando los propietarios, los tutores de los perros y de los gatos nos permiten hacer estas pruebas diagnósticas, aunque su perro o gato no tenga signos clínicos, a nosotros nos da la oportunidad de diagnosticar esta enfermedad y si la encontramos en una etapa temprana, puede ser tratable y el paciente puede tener una sobrevida importante y una muy buena calidad de vida. Okay. Y con base a tu experiencia, lo que has manejado, me gustaría que le explicaras tanto a nuestro auditorio y a algunos colegas que todavía no están muy metidos en la uronefrología, ¿por qué los gatos son más sensibles a padecer la enfermedad renal que los perros? ¿Por qué los gatos son más sensibles? Bueno, pues el primero es una especie completamente diferente, ¿sí? Tienen diferencias anatómicas y tienen diferencias funcionales. Las nefronas pues tienen unas características especiales que las hace ser un poco más sensibles a estas enfermedades. Aparte, la enfermedad renal no es primaria, generalmente es secundaria a otras enfermedades concurrentes. Entonces, esas enfermedades concurrentes pueden ser más frecuentes en los gatos que en los perros y por lo tanto por eso se relaciona. Pero la verdad es que, pues es que eso es relativo en base a la casuística que tiene el clínico en la usuaria, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que al menos fuera de las grandes ciudades, la mayoría de los pacientes que un clínico ve son perros. Así es. ¿Sí? Y en las ciudades grandes, como no hay mucho espacio, hay más gatos. Así Entonces, probablemente dependiendo de esos, vean más perros con enfermedad renal crónica o más gatos con enfermedad renal. ¿Sí? Pero sí, como especie, un gato puede ser mucho más susceptible para. Comentabas que era importante tener la habilidad o los conocimientos para detectar oportunamente las enfermedades renales. Que sin necesidad de que tenga nuestro paciente signologías, nos podemos adelantar a esta signología, lo cual me lleva a pensar que es importante que nuestras mascotas les hagamos cada determinado tiempo un check test con la finalidad de irnos adelantando. Sí. ¿Qué recomiendas tú en el caso de perros y qué recomiendas tú en el caso de gatos? ¿A partir de cuándo sería conveniente hacer este tipo de chequeos? Bueno, todos los animales que tienen en algún momento factores de riesgo, enfermedad cardíaca, enfermedad hepática, tumores, enfermedades infecciosas, pues puede ser que tengan una enfermedad renal crónica subyacente. Entonces, esa es una indicación para buscar la enfermedad renal crónica, o bien simplemente porque son viejos. Entonces, a partir de los 7 años de edad es recomendable empezar a hacer chequeos, cuando menos 2 veces por año. Entonces, mencionabas que un paciente cardiópata puede ser enfermo renal. Entonces, para que nuestro auditorio esté consciente en ese aspecto de que si ya se diagnosticó a su mascota como cardiópata y está empezando a tener
un manejo terapéutico, es importante también que esté al pendiente porque con el tiempo esa mascota cardiópata va a desencadenar probablemente una enfermedad renal debido a los problemas de oxigenación, en este caso que pueda tener. Entonces, dentro de toda esta conformación tentativa referente a lo que es la enfermedad renal y la uronefrología, ¿consideras tú que es importante que los médicos veterinarios en qué aspecto tendremos que enfocar para buscar algo más adecuado o más ad hoc o más certero? ¿Qué recomiendas tú a los médicos veterinarios cuando hacen esos chequeos que busquen en qué análisis específicos? Porque a veces ocupamos que nos digan, haz esto, sabemos que no son recetas de cocina, pero sí hay protocolos diagnósticos que nos permiten en un momento dado enfocar nuestro diagnóstico. Bueno, entonces, un protocolo diagnóstico para un paciente que tiene los factores de riesgo sería un hemograma, un perfil bioquímico integral, incluyendo electrolitos. Pues ahora tenemos pruebas como la dimetilarginina simétrica, por sus siglas SDMA, que aunque no está integrado dentro de los kits o dentro de los paquetes de la bioquímica sanguínea, pues es un parámetro interesante, ¿no? Es una prueba independiente, pero es parte del perfil bioquímico, un urianálisis, el ratio proteinuria-creatininuria y la presión arterial. Sería lo mínimo que requeriríamos nosotros para pues, la evaluación de ese paciente. ¿Tú recomiendas que una vez que tenemos ya una mascota diagnosticada de enfermedad renal, esa mascota es importante estar midiendo la presión arterial cada vez que vaya a una visita o un chequeo de seguimiento? La enfermedad renal es la causa más frecuente o es la principal causa de la hipertensión arterial en los perros. Pero la hipertensión arterial se puede presentar en muchas otras enfermedades, como las enfermedades endocrinas, la lesión renal aguda, ¿sí? O la enfermedad cardíaca, por mencionar algunas. Entonces, no es limitante específico para la enfermedad renal. Si no es limitante específico, pero sí debe de formar parte de nuestro protocolo rutinario, ¿consideras tú? Porque ya ahorita últimamente se ha avanzado mucho en la cuestión de los tensinógrafos para medir presión arterial y muchos colegas no lo utilizan. Pero sí sería importante incluirlo. Sí, claro, es completamente importante. Necesitas saber si el perro es hipertenso o no, el gato es hipertenso o no, porque la hipertensión puede ser un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad. Okay. ¿Sí? ¿Y por qué tú que estás más en esta área de compromiso, cuáles serían los factores de riesgo que desencadenaran en un momento dado un problema de urolitiasis en una mascota? La urolitiasis es una enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? Entonces, un paciente que forma cálculos urinarios, pues es un formador de cálculos urinarios. Lo importante es entender por qué es eso, ¿no? O sea, entonces, cuando yo veo un perro que tiene urolitiasis, me queda claro que es un formador de cálculos y le estás dando lo que necesita para que los forme. Entonces, tú tienes que entender si es una urolitiasis de struvita, de oxalato de calcio, de silicato, de ácido úrico y jantinas y una serie de cosas. Entonces, en base a esa composición mineral, tú tienes que entender el mecanismo fisiopatológico por el cual ese paciente forma los cálculos. Si lo entiendes, entonces puedes tratar evitando que lo vuelva a formar, o al menos que no lo haga tan pronto. Y esto lo haríamos a través, evidentemente, ya sea de dietas disolutivas, ¿pudiera ser una alternativa? Depende, si es una urolitiasis de struvita, a lo mejor puedo disolverlo. ¿Sí? Pero eso ya implica un análisis del caso, conjuntar la epidemiología con los datos clínicos del paciente, las pruebas de laboratorio, hasta que llegas a la conclusión que ese urolito tiene muchas probabilidades de ser de struvita. Y entonces los urolitos de struvita se pueden disolver, pero no todos los urolitos se pueden disolver. Así es. ¿Sí? Entonces, lo primero es pues, la clínica, el entrenamiento que tenemos que tener los médicos veterinarios para llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? A veces pensamos que las pruebas de laboratorio generan el diagnóstico. Eso no es cierto. Los que hacemos el diagnóstico somos los médicos a partir del análisis de la información que nos dan las pruebas de laboratorio o los estudios de imagen. ¿Sí? Las pruebas de laboratorio y todo esto son un complemento para el diagnóstico que forma parte de protocolos diagnósticos. Porque es importante entender que nuestra audiencia que tiene mascotas
que han tenido problemas de enfermedades de vías urinarias o de urolitiasis con sus perros, porque es importante entender que, que el alimento también es terapéutico, que es parte importante de la salud de los riñones, vamos a decirle así, o de la vejiga, o sea, porque con nosotros nos pasa mucho que de repente llegan y, bueno, mire, su mascota tiene este problema, necesitamos emplear, en el caso de la enfermedad renal, un alimento que va enfocado a darle mejor calidad de vida, que ese riñón esté un poco más saludable, que sea estable, que tenga, por decirlo así, si está en una clasificación IRIS 1 o 2, con terapia nutricional vamos a poder manejar bien ese paciente. Pero la gente no lo entiende así. La mayoría de la gente trata de entender que tienes que darle medicamento a fuerzas, pero no entienden que el alimento es parte de una terapéutica dentro de un complemento de una prescripción médica. Bueno, primero, yo creo que lo importante es que el médico tiene que estar claro que el paciente necesita esa dieta, ¿sí? Entonces, si hay una justificación específica por lo cual ese paciente necesita consumir una dieta terapéutica, entonces, bueno, hay que explicar muy bien al propietario por qué lo necesita, ¿no? Y bueno, si el médico está convencido, creo que tiene la capacidad de que el propietario lo entienda, ¿sí? Entonces, en mi experiencia, a veces, cuando un propietario no comprende esto, quizás el médico no tiene ese canal de comunicación, ¿sí? Directo, que lo sepa decir. Que lo sepa decir. La Entonces, mayoría de las veces, lo que hemos visto nosotros es que se basan mucho en la palatabilidad para poder, es que no le gusta, doctor, es que yo prefiero que no sea así la cosa. Y bueno, sí es importante entonces que les hagamos a entender con bases el porqué y los beneficios de este tipo de dietas para que su mascota tenga pues una mejor calidad de vida. Yo creo que un paciente que no puede consumir una dieta terapéutica porque está comiendo una dieta más palatable, estamos hablando de que es un paciente que probablemente está consumiendo una dieta casera. Entonces, ese paciente, perro o gato, que está consumiendo una dieta casera, pero principalmente son perros, probablemente nunca acudió con un médico veterinario que le recomendara que una dieta normal de nutrición. Una dieta normal, ¿sí? Entonces, definitivamente es muy complicado cuando un paciente consume una dieta casera, ahora quieres darle una dieta terapéutica. O sea, es muy difícil, ¿no? Es muy complicado. Entonces, creo que ahí falló la comunicación que tienes con el dueño de la mascota, porque pues, los perros y los gatos tienen que comer alimentos comerciales, o sea, procesados. Exacto. Esto es importante que nuestra audiencia entienda que no son ideas del médico veterinario de que, porque luego manejan, no, es que ustedes por querernos vender el alimento, por eso quieren que consuman. No son situaciones que hay que entender que ya quisiéramos los humanos tener tan balanceadas las dietas como los tienen las mascotas, ¿sí? Independientemente de nutrición normal para cada situación patológica o específica de metabólica, si algún órgano está fallando o no. Entonces, invitamos a toda la gente a que estén conscientes de que la importancia de llevar una nutrición adecuada a base de croquetas va a ser beneficioso, porque en caso de que la mascota se tenga que manejar después con un alimento terapéutico, sea más fácil esa transición. Correcto. ¿Verdad? Muy bien. Y para cerrar, doctor, en los últimos 5 o 10 años, ¿cómo has visto tú la nefrología veterinaria en cuanto a avances diagnósticos tecnológicos? Ha crecido mucho definitivamente. ¿Consideras tú que todavía faltan muchas cosas más por venir aquí en el país? ¿O ya estamos a la altura de otros niveles más avanzados, ya de países más avanzados? Bueno, yo creo que el conocimiento es universal. Entonces, el conocimiento está, ¿no? La información existe, la información puedes acceder a ella y puedes leerla, ¿sí? Quizás hay una diferencia tecnológica, quizás, esa es la brecha, pero pues bueno, yo creo que cada vez estamos más cerca de esa tecnología, ¿no? A un clic. O sea, actualmente, pues aquí lo puedes ver en una exhibición comercial y hay equipos que quizás pues nadie pensaba que iban a estar aquí, ¿no? Así es. Y aquí están. Y aquí están. Entonces, hace 10 años tal vez ni pensábamos hace en 10 eso. años no, pero pues la verdad es que esto va evolucionando rápidamente. Y la globalización es increíble. Lo importante ahora es que el médico esté muy capacitado para hacer el uso correcto de esta tecnología, ¿sí? O sea, yo creo que es eso.
Y lógicamente, cuando el médico está capacitado, pues puede resolver de mejor forma los problemas de salud de los perros y de los gatos. ¿Sí? Muy bien. Lógicamente eso va a tener un costo. Así es. ¿Sí? Y entonces ahora necesitamos que la gente tenga una conciencia que probablemente el equipo con el que se está atendiendo un perro o un gato, pues quizás es el mismo equipo con el que están atendiendo a una persona. No porque sea el aparato ese, sino que es la misma tecnología. ¿Sí? Así es. Y bueno, todo eso tiene un costo. Ok. Bueno, pues despedimos al doctor Javier, agradecemos mucho sus comentarios. Más adelante, tal vez en una ida a Colima, doctor, planeemos un podcast ya un poco más grande, tocando algunos temas más importantes, tanto para el gremio veterinario como para la sociedad civil. Agradeciendo su asistencia, lo despedimos cordialmente. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Hasta luego.